Estimados hermanos, hace exactamente 90 años, la salud del señor arzobispo Francisco Orozco y Jiménez se había agravado y había comenzado a tener una enorme ansiedad, inquietud, al comprender quienes lo cuidaban que estaba por entrar en agonía. Al día siguiente, 17 de febrero, le trajeron la visita de Nuestra Señora de Zapopan, de la que fue siempre tan devoto. Él estaba terminando su existencia en una casa muy cercana a la catedral, una casa que lamentablemente ya no existe. Ahora lo que hay es un gran estacionamiento, el de Independencia y Avenida Alcalde. Ahí murió don Francisco Orozco y Jiménez el 18 de febrero de 1936. En su vida episcopal, don Francisco Orozco tuvo 10 años de paz y 22 años de persecución, que particularmente se centró en su persona. El señor Orozco y Jiménez tomó posesión de esta diócesis de Guadalajara el 13 de febrero de 1913, el mismo mes en que se atentó contra la vida del presidente Madero, y eso dio origen a la revolución de los caudillos. Al año siguiente, 1914, las tropas carrancistas llegaron a Guadalajara, encarcelaron a todos los sacerdotes y convirtieron esta catedral en la que ahora estamos en cuartel y en establo. En el mes de julio de 1914 empezaba en ese momento un largo periodo de persecución en contra de la Iglesia y particularmente, como dije, en contra de la persona de don Francisco Orozco y Jiménez. Durante 22 años sufrirá el acoso constante del gobierno. ¿Por qué? Primeramente, por su fidelidad a Dios, por su sentido de justicia y por la valentía y audacia que caracterizó su ministerio episcopal. Un hombre decidido a defender por el camino de la paz y del derecho los derechos y la paz de la Iglesia. Un hombre decidido a no pactar a escondidas, a oscuras, sino a defender la claridad con que la autoridad civil estaba obligada a respetar la libertad y los derechos del pueblo católico. Esa actitud permanente de justicia y de audacia
esa capacidad para enfrentar el sufrimiento y mantenerse de pie en medio de las mayores pruebas. Va a ser de este gran personaje Francisco el Grande. ¿En qué podemos nosotros identificar las claves que explican la grandeza de este arzobispo? La primera es evidente: su fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, al que adoraba en el Santísimo Sacramento permanentemente. En segundo lugar, un profundo e inquebrantable amor a la Iglesia, porque la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, y porque Él como obispo había sido puesto para cuidar de esa Iglesia, para conducirla a los buenos pastos, para defenderla del lobo que se abalanza sobre el rebaño. El amor a la Iglesia. A la Iglesia que se concreta, que se hace visible y tangible en esta diócesis de Guadalajara que el Papa puso a su cuidado. Desde el momento en que llega a Guadalajara, no es el obispo que nació en Zamora o que viene de Chiapas, es el obispo que se casa plenamente con la Iglesia de Guadalajara. Se identifica con ella, la asume como propia, y al asumirla como propia, la asume con su historia, con su pasado y su presente, con su futuro. La asume como ella es y se entrega a servirla permanentemente. Tercera cosa, la profunda devoción a la Santísima Virgen María, que es para él consuelo, intercesión y ejemplo. Es la Virgen que acompaña a Jesús, es la Virgen que acompaña al obispo, es la Virgen que intercede por el pueblo de Dios, es la Virgen a quien el obispo presenta al pueblo de Dios para que ruegue por él. Es la Virgen de pie junto a la cruz, y la cruz siempre estuvo junto a Francisco Orozco y Jiménez, y él se mantuvo siempre de pie junto a esa cruz que significó una tan terrible y prolongada persecución. Amor a la Virgen María. Fue el señor Orozco quien coronó a Nuestra Señora de Zapopan. La última vez que el pueblo de Dios lo pudo ver en público fue el 18 de enero de 1936, en que a pesar de que le estaba prohibido por el gobierno, acudió al santuario de Zapopan para celebrar con todo el pueblo de Dios los 15 primeros años de la coronación pontificia de la Virgen. Cuando la procesión recorría el atrio y volvía a ingresar al santuario, don Francisco Orozco pidió que le pusieran la Virgen en sus manos para bendecir con ella la ciudad de Guadalajara. Fue el último acto público de don Francisco Orozco y Jiménez, y a partir de ahí vino el declive final.
muere el 18 de febrero. Porque si el grano de trigo no muere, queda infecundo. El 18 de febrero de 1936, y 2 meses después, comienza a amainar la persecución religiosa. A partir de ese mismo año, las leyes persecutorias comienzan a dejar de aplicarse y el gobierno, que años atrás se había comprometido a no aplicarlas, lo comienza a hacer. Ha dado fruto el sacrificio, ha dado fruto la persecución y el sufrimiento, ha dado fruto la valentía y la audacia, la fortaleza con que este hombre de Dios supo defender al pueblo de Dios. Hoy nos reunimos para recordar la memoria de este gran arzobispo de Guadalajara. Pero no queremos solamente recordar lo que fue y lo que hizo. Queremos, sobre todo, aprender de su ejemplo. Porque cada uno de nosotros tiene sus propias batallas en la vida diaria. Y seguramente también sus persecuciones. Y el ejemplo que nos da don Francisco Orozco y Jiménez es justamente el de saber mantenerse de pie junto a la cruz y cargar con ella. Y llegar con ella al calvario de la vida de cada quien, como una ofrenda final en que el sufrimiento, el agotamiento, la vejez pesan sobre la persona y vienen a coronar una vida de fe. Queremos aprender de su ejemplo, fortalecer nuestra fe en Jesucristo, nuestra fe y amor a la Iglesia, nuestra confianza en la intercesión permanente de la Santísima Virgen, para que como Él sintamos siempre cercano su consuelo. Aprender de los ejemplos que obispos como don Francisco Orozco y Jiménez nos han dejado. Cuando muere el señor arzobispo, viene la última batalla. Ha muerto el arzobispo de Guadalajara, aquel a quien el gobierno persiguió tenazmente y desterró 5 veces de México. ¿Deberá el arzobispo de Guadalajara recibir un funeral privado al que no pueda asistir nadie? El presidente Lázaro Cárdenas aceptó que al señor Orozco se le hiciera el funeral normal de todo arzobispo, público y abierto en esta catedral. Ningún funeral jamás antes había sido tan concurrido como lo fue el del señor Orozco. Todo el estado de Jalisco se conmocionó ante la noticia de su muerte. Y no había manera de entrar a esta catedral el día de sus exequias por la multitud de asistentes que llenaba la catedral y rodeaba por los 4 costados este lugar. Era el voto del pueblo de Dios, la calificación del pueblo de Dios. El pueblo de Dios que bajo la guía del Espíritu Santo había logrado identificar en su pastor a un gran pastor, a un gran arzobispo. Ahora que nos reunimos a pedir por él para que goce ya de la patria del cielo, aprendamos pues del gran ejemplo que nos dejó, para que también nosotros, cuando el Señor nos llame, sea el juicio de la comunidad la que garantice la fidelidad con la que hayamos vivido.